Hola chicos, el día de hoy pues me alegra poder compartir con ustedes por este medio una historia que he titulado El perdón y los dos deudores. Y pues esta trata de dos hombres que tenían una deuda pendiente con un personaje muy poderoso. Y bueno, para dar inicio con ella, vamos a ver lo que nos dice San Mateo 18, 23 al 27. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Como hemos podido notar en estos versos de la Biblia, nos comenta la situación de uno de los siervos de un rey. Este rey era, por supuesto, muy poderoso, y al descubrir que el siervo estaba en deuda con él por una muy alta cantidad de dinero, la orden que dio fue que se le vendiese tanto al siervo como a la familia del siervo. Obviamente estos serían dados a otros que probablemente los emplearían también como sirvientes o no sé, como esclavos, y también venderían el trabajo de toda su vida, su patrimonio, es decir, todo lo que poseía. La situación importante de esta historia la encuentro en el primer versículo, que nos dice claramente que el reino de los cielos es semejante a esta circunstancia. Y bueno, a lo mejor nos podría ser complicado al inicio relacionar el reino de los cielos bajo el contexto de deuda, pero lo cierto es que si lo analizamos, no es tan extraño contrastarlo. Pues vemos que en el último versículo leído nos menciona cómo es que aquel personaje tan importante y poderoso, que podría haber hecho lo que quisiera con aquel siervo deudor, cuya deuda no podía pagar, fue movido a misericordia, no dándole un plazo más largo para que pudiese pagar la deuda, sino literalmente llevando a cero dicha deuda, omitiendo la cantidad tan alta de dinero de vida y perdonando al siervo sin ocasionarle daño alguno a su familia, permitiéndole continuar con completa normalidad su vida, con su trabajo como siervo, con su patrimonio intacto. Entonces vemos que el reino de los cielos efectivamente es semejante, pues este está a disposición de todos los deudores, pues tenemos deudas no monetarias con Dios, sino deudas por pecados, pecados que fueron pagados por sangre, porque lo puesto en práctica por aquel rey fue sin duda alguna gracia, lo mismo que recibimos cada uno de nosotros por el Rey de Reyes, quien nos concedió su perdón a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestra forma de vida, a pesar de lo que éramos, a pesar de ser deudores que carecían de lo necesario para poder cubrir sus deudas. Pero veamos qué pasó luego de haber recibido el perdón del rey con aquel siervo. Para esto vamos a leer San Mateo 28, 28 al 30, que nos dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Bueno, lo más lógico, luego de haber vivido en carne propia lo que era ser amenazado, estar bajo las mismas circunstancias de deuda y haber recibido misericordia por parte de aquel rey a quien debía tanto dinero, era mostrando su agradecimiento ante tan grande expresión de piedad. Era haciendo lo mismo con aquel consiervo que le debía a él. Y que por supuesto viene al caso comparar las cantidades que debían cada uno, pues veamos la situación. El primer siervo le debía 10,000 talentos al rey, mientras que el segundo le debía únicamente 100 denarios al siervo, a quien le fue perdonada la deuda. Y bueno, sería un poco complicado por la diferencia de monedas, pero averiguando un poco, encontré que un talento romano ático equivalía a 6,000 denarios, que de hecho era la unidad monetaria de mayor valor en los tiempos antiguos.
Así que de esta forma podemos hacer nuestras propias conclusiones en las que evidentemente el primer siervo pues debía muchísimo más de lo que le debían a él. Pero este no actuó con su consiervo de la forma en que actuaron con él, sino por el contrario, lo agredió y además decidió privarlo de su libertad hasta que le pagase la deuda. Aun cuando las palabras expresadas por su deudor, estando literalmente postrado a sus pies, pues ambos pidieron de la misma manera. Eran exactamente las mismas palabras que él emitió ante el rey. Ambos pidieron paciencia para poder pagar, pues podríamos traducir esto en pedir un poco más de tiempo para poder reunir el dinero y pagar la deuda, pero evidentemente este hombre no fue lo suficientemente agradecido y generoso con su prójimo, pues aunque él sí fue perdonado, decidió no perdonar en la misma medida. Pero la vida, sin duda, le daría una lección de la que tendría que aprender, pues San Mateo 18:31 nos dice que viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Es decir, estos se presentaron ante el rey para contarle. Así que sí, nunca falta quien vea y corra a contar lo que ha sucedido. Y sí, el rey se enteró de lo que aquel siervo malagradecido hizo con su consiervo, así que decidió mandarle a llamar una vez más para que le presentaran ante él y de esta forma dictar una nueva resolución a su situación. Para conocer las nuevas circunstancias de aquel deudor, veamos San Mateo 18:32 al 34. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Como ves, lo que esperaba el rey de aquel siervo era que así como él había recibido misericordia, también él practicara misericordia para con su deudor. Pero no lo hizo así, por lo que el rey tomó una drástica decisión, castigándole con el mismo castigo que él le dio a su deudor, enviándole a prisión hasta que pagase por completo lo que debía, lo que definitivamente le llevaría una larga temporada en el calabozo, al que le llevaron los verdugos, quienes eran los carceleros. Y pues así como aquel rey esperaba que el siervo actuara con la misma misericordia que había recibido de él, Dios también espera de nosotros que seamos misericordiosos con nuestro prójimo en todo tiempo, así como Él fue misericordioso con nosotros, y aprendamos a perdonar a quienes nos ofenden. Pues nos lo dice claro en San Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Y no es una amenaza, claramente, sino una llamada a la conciencia. Pues así como aquel rey fue piadoso y le perdonó la deuda en su primera reunión, también fue justo cuando le otorgó el castigo en la segunda reunión. Pues evidentemente recibimos conforme a lo que damos y aquel siervo no fue capaz de perdonar, por lo que tampoco fue perdonado. Y quizá nuestras discordias no tengan relación con el dinero, o puede que en algún momento sí, pero lo importante es que si damos, lo hagamos de corazón y seamos capaces de analizar la circunstancia a fin de que todos seamos bendecidos con la resolución que le demos a nuestros conflictos, que seamos capaces de ceder de ambas partes para que todos podamos ganar y no importa el tipo de problema, debemos recordar que de lo que guardamos en el corazón damos y expresamos ante el mundo. Y si guardamos rencor o cualquier tipo de sentimiento desagradable y no perdonamos, tampoco podremos acceder al perdón de Dios. Nos ha ofrecido literalmente, pero no podremos acceder a Él si no actuamos conforme a lo que Él pide de nosotros. Pues el perdón que concedamos deberá ser total y sincero. De este modo, pues finalizamos nuestra lección del día de hoy, no sin antes invitarte a lavar tu corazón de todo sentimiento absurdo, negativo, de rencor, para que sea limpio por Dios y lleno de su paz, amor y misericordia.
Ahora sí, te invito a orar juntamente conmigo. Padre amado, gracias por tu misericordia y fidelidad diaria. Gracias por tu palabra e inspiración. Gracias por amarnos por lo que somos. Gracias por ver en nosotros más allá de nuestras faltas y pecados. Gracias por tu gracia y cobertura especial y sobre todo gracias por tu perdón. Enséñanos a amar y perdonar en la magnitud que tú lo haces con nosotros. Guíanos en el camino que nos acerca y asemeja cada día más a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que esto ha sido por el día de hoy y espero que se encuentren muy bien.